Hola, estamos en Marcos capítulo 16, el último capítulo de este libro maravilloso donde hemos aprendido muchas lecciones y vamos a ver en este video acerca de la resurrección de Jesús. Jesús se le aparece a María Magdalena, a sus discípulos y nuestro maestro comisionando a los apóstoles. También la ascensión al cielo. Y voy a empezar con una cita de George Herbert que dice lo siguiente: levántate, corazón, tu Señor ha resucitado. Canta sin demora su alabanza, que te toma de la mano, para que tú también con él resucites, que como su muerte calcinó el polvo, su vida te haga oro, y puedas gozar de la libertad perfecta, porque la victoria con Cristo es nuestra. Así que sin más, iniciamos. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Marcos capítulo 16, verso 6 y dice: no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Amén. Iniciamos nuestra lectura con el capítulo 16 de Marcos, que nos dice la siguiente, hablándonos acerca de la resurrección de Jesús. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a todos los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre las enfermedades pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes y ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Pues tal y como nos dice Mateo capítulo 28, de 2 al 3, de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. El jardín donde fue sepultado nuestro Señor se convirtió en un escenario donde se manifestó el poder de Dios sobre los agentes naturales. También vemos la victoria sobre la más alta autoridad de la tierra en ese momento histórico. Un ángel del Señor bajó del cielo y se acercaron al sepulcro. Quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. Como antecedente, Mateo nos dice que los principales sacerdotes y fariseos se presentaron ante Pilato para pedirle que se asegurara el sepulcro durante 3 días, pues recordaban una amenazante frase para ellos. Dijo que después de 3 días iba a resucitar. Se concluye ese diálogo ante Pilato con una afirmación gubernamental. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre él, sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia.
Los dirigentes religiosos judíos obtuvieron las más altas garantías de que Jesús quedaría en la tumba. Por eso, la contundente y demoledora descripción de un ángel sentado sobre la piedra nos muestra las acciones de seguridad que van más allá de la más alta autoridad. Mateo, que es nuestro punto de referencia, también registra una descripción de lo que ocurrió con los soldados. Dice que estos representantes del ejército más poderoso de esa época, al verlos, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Finalmente, sobornados por las autoridades, hicieron circular su mensaje fraudulento. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos, pero pónganse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron su cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Así, la más alta autoridad quedó convertida en una ridícula caricatura, pero sobre todos los poderes terrenales Jesús demostró su victoria sobre la muerte. Yo sé que están buscando a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. El apóstol Pablo, en un claro planteamiento sobre la muerte, dice que es el último enemigo, y con estas palabras declara su triunfo. Lo cierto es que Cristo ha resucitado. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Durante su ministerio, Jesús anunció repetidas veces que triunfaría sobre la muerte. En los evangelios se registran 8 anuncios en los que él mismo anuncia que al tercer día resucitaría. Marcos 16, 21, 16, 17, Marcos 16, 20, Marcos 16, 19 y Lucas, entre otros. Estas maravillosas promesas sonaban como una aterradora amenaza para los dirigentes religiosos judíos, que por sus intereses, por eso exactamente, fue que mantuvieron vigilada la tumba. En Lucas también podemos ver el momento de la resurrección de Jesús, que registra con una pregunta que todavía resuena en la búsqueda de una esperanza de vida después de la muerte. ¿Por qué buscáis ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Después de unos 70 años de este glorioso evento, Juan, el discípulo amado, se encontraba en la isla de Patmos. Allí tuvo un encuentro con su Maestro glorificado. Este encuentro está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 10 al 18. En el día del Señor, quizá mientras el último de los discípulos reflexionaba acerca de la promesa de Jesús, escuché una voz que describe como el sonido de una trompeta. Juan se volvió para buscar a la persona que le había hablado. Entonces, comparante a una descripción majestuosa de Jesús, a quien identificó inmediatamente. Aunque habían pasado más de 6 décadas desde la última vez que se encontraron, no había duda que era su maestro. Describe su gloriosa presencia, que su rostro parecía como el sol cuando brilla con todo su esplendor, y luego cita textualmente las palabras del Cristo glorificado. No tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Jesús derrotó la muerte porque Él es la vida. Así lo declaró en su defensa después de haber sanado al paralítico en el estanque de Betesda. Dijo: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. También declaró: el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo, o sea, de mi propia voluntad. Tengo derecho para darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Pero lo más maravilloso y sorprendente es que la resurrección de Cristo es la nueva vida que Él otorga a los creyentes. Muy temprano en su ministerio, apenas habiendo sanado al paralítico de Betesda, Jesús ya comienza a compartir la esperanza de resurrección para los creyentes. Y dice: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos serán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán.
Juan, capítulo 5, verso 24 al 25. En el famoso discurso del pan de vida en la sinagoga de Capernaum, reiteradamente Jesús ofrece resucitar a los creyentes en el día postrero. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 6, verso 39 al 54. Y nos dice: el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. También, parado frente a la tumba de Lázaro, pronunció esas resonantes palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta extraordinaria promesa y la victoria total de nuestro Señor Jesucristo matizó la predicación apostólica en la iglesia cristiana primitiva y nos llega a través de la palabra escrita. Así encontramos al apóstol Pablo diciendo a la iglesia de Corinto: pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Primera de Corintios 15, verso 20. Si la resurrección de Cristo es la garantía de la experiencia de resurrección de todos los que creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Salvador, ¿no deberíamos estar gozosos cuando leemos estas historias, cuando vemos cómo la resurrección de Jesucristo nos da esa esperanza de que también podemos resucitar con Él en el día final? Otro texto muy significativo lo encontramos en 1 de Tesalonicenses. Nos dice lo siguiente: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, ya saben, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto le decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz del arcángel, el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Se encuentra en Tesalonicenses, primera, verso 13 al 18, capítulo 4. Esas palabras nos alientan porque en este viaje de nuestra vida, ¿no?, experimentamos un viaje al cementerio donde depositamos cariñosamente los cuerpos de nuestros familiares y amigos, lo enterramos a ellos, pero exaltamos a Cristo. Todos tenemos familiares que están durmiendo, pero en medio de este gran conflicto, ¿no?, en la vida que vivimos lleno de enfermedades, accidentes, crisis y muerte, sabemos, tenemos esta gloriosa esperanza, ¿no?, que muy pronto, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, todas las familias vamos a volver a estar completas. Cuando analizamos esta lección maravillosa, la primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección fue convencer a los discípulos de que su amor no había disminuido y que seguía mirándolos o amándolos con tierna compasión. También probarle que era su Salvador vivo y que había roto las ligaduras de la muerte y que no podía ser derrotado por el enemigo. Para demostrarle ese corazón tan amoroso, tan bondadoso, tan tierno, compasivo de Jesucristo, que rebosa de un amor indescriptible, Jesús se le apareció vez tras vez. Y recordando lo que hemos estudiado anteriormente, el concepto errado del reino que iba a implantar Jesús, ¿no? Ellos pensaban que era un reino terrenal, Jesús liberándolo del poder opresor de los romanos. Ver a Jesús en esa situación, crucificado, azotado, muerto, murieron todas sus esperanzas. Hay muchas cosas que Jesús les avisaba, ¿no? Les decía:
no pudieron comprenderla. Definitivamente, la crucifixión fue un oscuro fin de semana para los discípulos, porque no solamente lidiaban con la muerte de su maestro, sino que también temían por su vida. Una de las escenas que nos conmueve mucho es Jesús apareciéndose a la primera persona, que fue una mujer y fue María Magdalena, tal y como vemos en el capítulo 16. María estaba llorando bastante por su Señor, quien le había sacado los demonios, le había tratado con amor y era su maestro querido. Y ella estaba llorando muchísimo y ella pregunta: ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no sabía que era Jesús. Y él le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensando que era el jardinero, él le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no has subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles: soy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a darle a los discípulos la buena noticia, aunque claro, ellos no le creyeron. María amaba mucho a Jesús, y cuando ella fue y no lo halló, ¿no? Esa fue una tristeza para ella. Sin embargo, Jesús estaba ahí, pero su situación no le permitió ver a los discípulos. De hecho, fue lo mismo que le pasó a los discípulos en el camino de Emaús. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no los reconocieran. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que Él viene. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que en él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces, pues, al quedarse con ellos, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es muy interesante ver tanto a María como a los discípulos, ¿no? Jesús aparecérsele, pero por sus tristezas, por sus decepciones, por su confusión, no puede reconocer a Jesús. ¿Será que Jesús resucitado que está en el mundo hoy nos está hablando, nos está mirando? Pero como estamos tan tristes por las desilusiones de la vida o estamos tan afanados, no podemos reconocer a Jesús en nuestros semejantes, en esas personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan un apoyo, en esa persona que está pasando una necesidad. Antes de ascender al cielo, Cristo le habló a sus discípulos y los puso o les dio su comisión. Les dijo: vosotros sois testigos de mi vida de sacrificio al mundo.
os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia, y ha de darse tanto a judíos como a gentiles. La Comisión Evangélica es la magna carta del Evangelio de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la imitación de misericordia. Así como el sol es luz, vida y bendición para todo ser viviente, los cristianos debían ser la luz del mundo mediante sus buenas obras, alegría y su valor. Así como la luz del sol aleja las sombras de la noche para derramar su gloria sobre valles y colinas, el cristiano debe reflejar el sol de justicia que resplandece en él. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño. La vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados junto con Él en gloria. Amén. Y por último, vamos a destacar a Jesús comisionando a los discípulos, esa mentalidad misionera que el Maestro desea que tengamos. Jesús se despidió de sus discípulos antes de volver al cielo. Declaró: me seréis testigos. No se trata exactamente de una orden, sino de una promesa. Porque ser misioneros es una actitud que da pleno sentido a nuestras vidas. Aceptar a Jesús y recibir el Espíritu Santo hace que sus discípulos se conviertan en misioneros. Jesús le dijo a sus seguidores que deberían compartir su testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testificar implica hablar y actuar, pero antes que nada es un estado mental. Los discípulos no solo son testigos para algunas personas en algún momento, sino ante todos y siempre. Aunque el testimonio de los discípulos finalmente tendría un impacto global, debía comenzar en su propio terreno. En ese sentido, puede ser una buena experiencia ir a predicar al otro lado del mundo, pero el enfoque más efectivo es atender bien y dar testimonio a nuestros vecinos. La gente tendrá confianza en nosotros solo si nos conocen. Donde quiera que estemos y en todo momento, Jesús nos llama a reflejar su amor. Cada uno de nosotros tenemos una contribución única que hacer de acuerdo con nuestra personalidad y nuestros dones espirituales. No hay una sola manera correcta de vivir la misión de Dios, pero si queremos llegar a los demás, debemos amarlos, responder a sus necesidades y dirigirlos a Jesús. Ya saben, como el método de Cristo. Hace 2000 años Jesús comenzó una misión en este mundo y Él nos confió su continuación. Él cuenta con nosotros para encarnar el amor de Dios y vivir los valores de solidaridad, de respeto y de amor que Él ejemplificó. Estamos llamados a compartir las buenas nuevas acerca de Jesús y difundir su mensaje de sanación y de verdad. Jesús dirigió su gran comisión a un grupo de 11 jóvenes preocupados por su partida, confiando en su presencia espiritual y en su poder. Hicieron un trabajo tremendo. Y nosotros también escucharemos este llamado a comprometernos a compartir a Jesús con el mundo. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí la lección de hoy y nos vemos la próxima semana viendo el folleto nuevo con la ayuda de Dios para seguir aprendiendo lecciones maravillosas. Bendiciones. Bye.